Ah, sí, los bosques profundos y oscuros. Nada cautiva tanto la imaginación como los lugares solitarios y desolados del mundo. ¿Y qué podría ser más solitario o desolado que las montañas más antiguas del mundo? Mis amigos y yo crecimos con una afinidad natural por el lado oscuro de la vida. Les daré un ejemplo. En el instituto jugábamos a Monster Hunter, formando equipos como el reparto de Sobrenatural. En el instituto habíamos abandonado el juego, en su mayoría. Seguíamos investigando todas las entidades oscuras, lugares encantados y leyendas locales que encontrábamos, pero se lo ocultábamos a los otros chicos del colegio y a nuestros padres, porque todos pensaban que eran chorradas, y nosotros también. Bueno, la mayor parte del tiempo. Pero creo que en el fondo seguíamos siendo esos chavales de instituto que pretendían ser una versión amateur de Sam y Dean o algo así. Aprendimos a guardárnoslo para nosotros. Éramos 4 en mi pequeño grupo. Yo, Tony, Hitch y Braxton. Crecimos en un pueblo rural donde la clase del último año de secundaria enviaba solo 37 chicos al mundo como adultos recién ordenados y manchados de Shawnee. Esa fue la clase graduada más grande de nuestra escuela. Nosotros estábamos en ella. Así que decir que nuestro pueblo era pequeño y rural es quedarse un poco corto. Internet era una gran fuente de entretenimiento para nosotros. No había mucho más que hacer, a no ser que quisiéramos alquilar una película en la única caja roja del pueblo o visitar la tienda local de cómics. El One Screen Cinema cerró hace unos años, junto con una triste excusa de club nocturno para adolescentes. Por lo demás, había un parque con patos y gansos y bancos de picnic manchados de mierda. Así que pasábamos la mayor parte del tiempo viendo viejos episodios de Sobrenatural e investigando fenómenos paranormales en Internet, normalmente a la misma hora y casi siempre en mi sótano. Con la graduación a solo un mes de distancia, escuchábamos grandes historias sobre lo que los otros chicos planeaban hacer con el resto de su verano. Era un intermedio, una pausa, antes de que todos nos fuéramos y empezáramos a crecer. Así que tenía que ser especial. Un grupo numeroso se dirigía a la playa para pasarlo bien. No recuerdo si era en Florida o en Carolina del Sur, pero no nos importaban los días calurosos con arena en las rajas del culo y la luz del sol. Ni hablar, demasiada luz solar. Queríamos pasar el tiempo en el bosque. Planeamos y compramos provisiones con semanas de antelación. Y aún recuerdo lo emocionados que estábamos de salir por nuestra cuenta a explorar el bosque, buscando pruebas de que algo extraño y misterioso seguía existiendo en nuestro mundo. Pruebas de que todas las historias y espectáculos no eran solo fruto de una retorcida imaginación. Pero echando la vista atrás, ojalá hubiéramos ido a la playa. La fiesta posterior a la graduación en Holders Pizza fue, bueno, cursi. Parecía más la fiesta de cumpleaños de un niño que una fiesta de graduación. Pero sonreímos e intentamos hacernos los simpáticos porque todos nuestros padres habían ido a la fiesta. Era aburrida. Todos queríamos irnos y hacer nuestra propia fiesta. Y así lo hicimos. 26 de los 37 graduados acabaron jodidos sin remedio aquella noche. Los 26 también tuvieron resacas infernales al día siguiente. Mis amigos y yo tardamos más de 2 días en recuperarnos del todo. ¿Mereció la pena? Bueno, mirando atrás, diría que probablemente no. ¿Qué vale tener migraña durante 2 días y sentirte como si estuvieras paseando por el Tilted Fun House de la feria? El sábado siguiente cargamos las cosas y nos fuimos a las montañas, mientras que la mayoría de los demás se fueron a la playa, donde les esperaban más alcohol, quemaduras de sol y medusas. Ninguno de nosotros les envidiaba. De hecho, nos reíamos de ellos porque nos creíamos mucho más listos que los demás. Es decir, íbamos al bosque. Naturaleza, brisas frescas de montaña, hermosa naturaleza a nuestro alrededor.
ríos limpios y cristalinos sin nada en el agua que pudiera comerse a uno de nosotros para almorzar y aún necesitar un tentempié antes de cenar. A la mierda los tiburones. No, no pensamos en los peligros, el mundo real o lo paranormal. Quiero decir, ¿por qué deberíamos? ¿Has estado alguna vez cerca de un grupo de chicos de 18 años? Hay suficiente testosterona machista como para convertir a una supermodelo en Arnold Schwarzenegger si te acercas demasiado. Así que nada de serpientes, osos, coyotes, nada de eso nos molestó lo más mínimo. En cuanto a cosas paranormales, bueno, habíamos estado haciendo eso durante años y años. Lo más aterrador que habíamos visto era una mecedora que se tambaleaba ligeramente cuando no había nadie cerca. Probablemente solo era un suelo viejo que cedía cuando entrábamos en la habitación. Como cualquier otro grupo, pudimos asustarnos unos a otros con historias y con nuestra primera noche de acampada bajo las estrellas. O mejor dicho, bajo el denso follaje de los árboles, con pequeñas franjas de cielo asomando. Contamos muchas historias. La más espeluznante fue cuando Hitch nos contó la vez que se encontró accidentalmente con Anne, la abuela de Lisa Witt, en la ducha, porque pensó que era Anne. Estoy seguro de que ese incidente lo marcó de por vida. Diablos, yo la vi. Definitivamente me habría marcado de por vida. En fin, divago. Para la tercera noche, habíamos caminado lo suficientemente lejos de la civilización como para sentir que algo paranormal podría realmente existir. Algo podría estar sucediendo que no podíamos explicar. Tony aprovechó la oportunidad para hablarnos de una leyenda que había encontrado recientemente en Internet. Se suponía que era cierta, como todas las leyendas, pero ninguno de nosotros había oído hablar nunca de una entidad creadora de cadáveres. Sin embargo, todos nos pusimos en modo sobrenatural. Hablamos sobre qué hacer en distintas situaciones paranormales, cómo protegernos de ellas, cómo destruirlas, lo que se nos ocurriera, en realidad. Ya sabes, círculos de sal como protección, trampas para demonios, ángeles y demonios, hechizos para desterrar espíritus, y la famosa sal, líquido para encendedores y cipo para desterrar fantasmas enfadados. Pero un hacedor de cadáveres, bueno, nadie estaba seguro de lo que era o cómo protegerse contra él, y mucho menos qué lo desterraría o destruiría. Y, en retrospectiva, quizá fue la emoción de no saber lo que nos hizo aferrarnos a la leyenda y hacer lo que hicimos. El hacedor de cadáveres, según la gran y bien informada Internet, era una entidad que existía desde hacía miles de años, quizá más. Adopta muchas formas: plagas, asesinos en masa, asesinos en serie, grandes catástrofes como el Titanic e incluso el bíblico ángel de la muerte. Aunque estas cosas suenan lejanas y es improbable que afecten a nuestras vidas, lo que vino a continuación nos hizo comprenderlo todo. El hacedor de cadáveres no solo apareció con esos grandes trazos abstractos sobre la faz de nuestro mundo. El ser adoptó una forma que le permitió caminar entre los humanos de la Tierra. En nuestro plano de existencia, nunca pareció humano, simplemente adquirió un cuerpo físico. Se decía que medía 2,5 metros y era delgado, o tenía la constitución de un culturista islandés, y vestía una túnica oscura con capucha, o caminaba desnudo, según el texto que se leyera. Pero apestaba a muerte, aunque ninguno de nosotros estaba seguro de a qué olía la muerte. La horripilante nueva leyenda supuestamente tenía puestos de avanzada en todas partes, por todo el mundo, en lugares desolados. Y se decía que la montaña que estábamos explorando escondía uno de estos lugares secretos. Mantenía los cadáveres que creaba en estos lugares en un estado de estasis. Estos cadáveres se despertarían un día como un ejército leal únicamente al creador de cadáveres. Todo el mundo se quedó en silencio por un momento y luego me eché a reír. «Tío, ¿hablas en serio? Me has convencido con lo del creador de cadáveres, pero me has perdido con lo del ejército». Todos se rieron menos Tony.
Después nos advirtió de que reírse del hacedor de cadáveres no era buena idea. Y, bueno, puedes imaginarte lo que eso nos hizo. Bromeamos y reímos hasta bien entrada la noche, cuando todos nos quedamos dormidos alrededor del fuego. Al día siguiente, seguíamos bromeando con Tony sobre el hacedor de cadáveres mientras nos adentrábamos más y más en tierra de nadie. A última hora de la tarde, llegamos a un pequeño valle entre 4 picos. Muy abajo, en el terreno llano, había un enorme edificio en ruinas, apoyado contra una montaña en uno de sus extremos. Parecía tener 100 años, pero estaba en muy buen estado. El tejado estaba oxidado, pero no se había caído nada. De las 6 ventanas de nuestro lado, ninguna estaba rota. La maleza había crecido por los lados, impidiéndome ver en qué estado estaba la madera. Aposté a que estaba en buen estado, teniendo en cuenta que las ventanas no estaban rotas y el tejado era sólido. Entramos para comprobarlo, por supuesto. Al fin y al cabo, para eso habíamos hecho el viaje, para explorar los bosques profundos y oscuros, y suponiendo que el edificio era un vestigio de la época minera, nos dirigimos hacia él. No sé mucho de los demás, pero mi corazón latía más deprisa cuanto más nos acercábamos. Me sudaban las manos y sentía náuseas. Algo no encajaba en aquel edificio. Tenía razón sobre la madera. Toda la estructura estaba en buen estado para ser tan antigua, pero seguía sin estar segura de su propósito. El lado que daba a la montaña estaba abierto, y más allá había una abertura. Había algunos muebles extraños, sillas de madera, algunas mesas de madera tosca, y mesas de trabajo largas hasta la cintura se alineaban en ambas paredes. Pasaban por debajo de las ventanas. Había martillos y barras de refuerzo esparcidas por ellas. Nada que nos diera una idea de lo que había sido el lugar en sus mejores tiempos. Un trueno retumbó a lo lejos. Empezaba a llover y decidimos que sería buena idea refugiarnos en la estructura hasta el día siguiente. Hitch quería explorar la cueva, pero Tony y yo éramos reacios. Si alguien resultaba herido, ¿cómo lo sacaríamos? Claro, podríamos llamar nosotros mismos a los servicios de emergencia si conseguíamos señal. Era una idea brillante, pero las montañas son divertidas de esa manera. En fin, a veces se obtiene una señal, a veces no. Y si la lesión era sensible al tiempo, como una mordedura de serpiente profunda, o, Dios no lo quiera, una fractura de cuello o espalda, ¿entonces qué? ¿Solo sentarse y esperar a búsqueda y rescate y esperar que nos encuentren a tiempo? Number verás, mi idea de exploración no incluía hacer cosas que sabía que podían matarme. Y las cuevas no son tan seguras, especialmente para gente inexperta como nosotros. Pero Hitch no atendía a razones, solo tenía que ir un poco más lejos para ver lo que había allí. Tony y yo nos quedamos en la abertura del edificio mientras Hitch entraba solo con su linterna y su cuchillo. Braxton se metió unos metros dentro y observó cómo Hitch se adentraba lentamente más y más, gritando sobre el túnel de la cueva que se hacía eterno frente a él. Al cabo de unos 5 minutos, gritó que teníamos que ver lo que había encontrado. No me malinterpreten, quería entrar. Quería ver qué cosa tan asombrosa había encontrado, pero algo me lo impedía. Cada vez que me acercaba a la abertura, se me erizaban los finos vellos de los brazos y el cuello, y se me revolvía el estómago en la garganta, y el olor que salía de la abertura era nauseabundo. Estaba podrido y helado, y yo no sabía qué podía desprender un olor tan horrible en el frío, y no quería averiguarlo. Tony y Braxton cedieron a su curiosidad y pronto me quedé sola, frente a la negrura. Me llegaban débiles ecos de sus voces, pero nada más. En el silencio, el miedo surgió de la oscuridad en oleadas y me envolvió. Me debatía entre retroceder y enfrentarme a mis miedos o unirme a ellos en las profundidades del vientre de la montaña. El último tufillo del hedor nauseabundo que había inhalado parecía espeso. Me ahogaba,
y me hacía doblarme como si me hubiera llenado los pulmones con un fuego frío. Al toser y resoplar, el fuego frío se disipó y un escalofrío irradió desde mi pecho hasta mis entrañas, donde se ramificó hasta llenar todo mi cuerpo. Recuperé el control, dejé de toser y me enderecé para volver a mirar por el túnel. Podía ver más lejos, y los haces de sus luces rebotaban salvajemente en lo que solo podía suponer que era otra abertura, una cámara o algo que habían encontrado. Y por fin, después de lo que me pareció 1.000.000 de años, decidieron volver a entrar en el edificio. Sus risas me crispaban los nervios y me invadió el impulso de arrancarles un tirón con mis propias manos. No tenía derecho a hacerme pasar por esa mierda que me ponía de los nervios. Y luego ver a Tony riéndose y besándose con Braxton. Quería pegarles en la cabeza por ser tan descuidados e irreflexivos. Empezaba a pensar que todo el viaje había sido una mala idea. Braxton me tiró la piedra y me gritó que la cogiera. Lo hice y luché contra el impulso de devolvérsela a la frente. Apreté los puños en torno a la piedra y los fulminé con la mirada. Pero no me prestaron atención. No les importaba si me habían causado estrés. Lo único que les importaba era su propia satisfacción. Dándoles la espalda, me dirigí a la puerta por la que habíamos entrado, y la lluvia cayó como una sábana mientras se deslizaba por la montaña hacia nosotros. Los truenos rugían en el valle, resonando en las laderas de las montañas. La piedra que tenía en la mano se enfrió y abrí el puño para ver que no era solo una roca. Era una piedra con un sigilo. El anverso estaba profundamente grabado con símbolos rúnicos, mientras que el reverso era liso. Un rayo cayó justo al otro lado de la puerta y los símbolos ardieron en un rojo intenso, el color de las brasas moribundas de un hogar. Dejé caer la piedra al suelo, pero los símbolos se me grabaron a fuego en los ojos, flotando como fantasmas en mi visión mientras me giraba para mirar a los demás. ¿Qué pasó después? Bueno, es difícil de explicar. Era como mirar a mis amigos a través de un filtro que me permitía ver el futuro. De repente, Braxton era un anciano con paranoia en los ojos y sangre en las manos, de pie en el porche de la granja de su familia. Su sonrisa maníaca me asustó. Tony, solo unos años mayor que nosotros, estaba sentado en un bar de mala muerte, con una pistola en el regazo, mientras una mujer sonriente se sentaba frente a él. Podía saborear su sed de sangre como si fuera la mía. Y Hitch, de unos 20 años, estaba sentado en el suelo de un sórdido albergue de mala muerte, sacando la aguja del brazo de un hombre muerto, al que acababa de asesinar deliberadamente. Mientras sacaba el fajo de billetes del bolsillo del hombre, mi visión se aclaró y el olor rancio volvió a llenar mis senos nasales. Y entonces, de repente, el dolor me desgarró los huesos. Un dolor punzante y ardiente, mientras los músculos se desgarraban y los huesos se estiraban. La muerte habría sido un alivio. 3 miradas atónitas se posaron en mí cuando caí al suelo y me retorcí. Y ninguno de mis supuestos amigos intentó siquiera ayudarme. Los bastardos asesinos se quedaron allí con la boca abierta y los ojos desorbitados como idiotas. El dolor pasó y me invadió una rabia que nunca antes había sentido. Me levanté y los demás permanecieron en su postura aturdida, observando, mirándolos como desde una gran altura. Ya no controlaba mi cuerpo. Vi con horror cómo mi mano izquierda agarraba el martillo de la mesa y mi mano derecha un trozo de barra de refuerzo. Unas piernas demasiado largas se estiraron y me llevaron hasta el grupo en 3 sencillos pasos. Parpadeé y ya no eran mis amigos los que estaban allí de pie. Eran asesinos a los que no conocía de nada. El martillo se balanceó hacia arriba y por encima de mis hombros, arqueándose hacia abajo delante de mí. La explosión de sangre y materia que siguió alimentó mi rabia, me impulsó a seguir, y el martillo se arqueó una y otra vez hasta que me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando volví en mí, estaba solo en el edificio,
y el sol empezaba a asomar por la montaña. Llamé a los chicos, pero nadie respondió. Fuera, los pájaros cantaban, y el viento soplaba suavemente, agitando el verde mar que me rodeaba. Ni rastro de Braxton Hitch ni de Tony. Incluso superé mi miedo visceral a la cueva y al túnel el tiempo suficiente para buscarlos. No había nada más que una gran cámara vacía al final del túnel, con unos viejos fogones y algunos dibujos en la pared. Vi donde Tony y los otros habían firmado sus nombres en las paredes de piedra con la punta de un palo quemado, pero esa era la única señal de que habían estado allí. Al final, lo único que podía hacer era salir del bosque y, con suerte, encontrar ayuda. No había rastro de mis amigos. Era como si la tierra se hubiera abierto y se los hubiera tragado enteros. Y yo estuve bajo una tremenda sospecha durante meses. Todos sospechaban de mí menos mis padres. Diablos, yo sospechaba de mí mismo, pero nunca me atreví a decirlo. Y nunca pude decirle a nadie lo que había soñado hacer con ese martillo. Después de todo, no había sangre en ninguna parte, ni en mí, ni en el edificio, ni en la cueva. Todo lo que podía pensar era que la historia de miedo de Tony era algo más que una historia de miedo. Tal vez el creador de cadáveres era real. Tal vez se había metido dentro de mí y había usado mi cuerpo para matarlos. O tal vez solo me hizo pensar que los informes sobre la apariencia siempre cambiante del hacedor de cadáveres tenían más sentido si poseía a los vivos para llevar a cabo sus sangrientos actos. Estaba tan traumatizada que me quedé en casa. Ni siquiera quería ir a la ciudad con mamá y papá para hacer la compra semanal. Anoche, sin embargo, volví a soñar con esos símbolos. Cuando miré a través de ellos a mis padres sentados a la mesa, vi cosas malas que iban a hacer en un futuro muy cercano. Ojalá no las hubiera visto, pero las vi.